Julio Cabrera, estabas acá pensando acerca de una columna que tiene que ver con... Sí, con la didáctica de las ciencias. Traje algunas apuntes acá para compartir y comentar. Esta área de la que venimos hablando ya hace un par de programas, ¿no? Como nos contaba la invitada que tuvimos hace un par de semanas, Hilda Weisman, no hay hasta la década del 50, en principio, una inquietud, ¿no?, por pensar en concreto cómo enseñar las ciencias naturales en las escuelas o cómo mejorar esa enseñanza, ¿no? A partir de la década del 50 empieza algunos estudios, sobre todo en Estados Unidos y después en Europa, por indagar justamente los vínculos entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Qué percepción tiene la sociedad sobre la ciencia, qué conocimientos científicos manejan las sociedades, sobre todo la norteamericana, ¿no?, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, en aquel mundo de posguerra, donde el bloque liderado por Estados Unidos y el bloque liderado por la ex Unión Soviética se empiezan a disputar el poderío, ¿no?, económico, político, cultural y también científico y tecnológico, ¿no? Entonces, en ese contexto, Estados Unidos se da cuenta que necesita ingenieros, matemáticos, científicos, físicos, a partir de lo que fue la crisis del Sputnik, ¿no?, que también la comentamos en aquella oportunidad. Sí. Los rusos le fueron aventajando en casi todos los hitos de la carrera espacial. Fueron los primeros en mandar un ser vivo al espacio, los primeros en enviar un satélite artificial, que fue justamente el Sputnik. Entonces, eso al interior de Estados Unidos desarrolló como toda una crisis que llevó a una reforma educativa, a la creación de la NASA, por ejemplo, en el año 58, con 1000% más de presupuesto que la predecesora, la agencia espacial predecesora a la NASA, digamos, ¿no? Y comienzan ahí, en relación a estos estudios de los vínculos entre la ciencia y la sociedad, como dos líneas, una que va a tener que ver con lo que hoy en día llamamos divulgación científica, ¿no?, esto que a uno le parece que existe de toda la vida, si bien siempre de alguna manera los científicos comunicaron, se da en este contexto en el que además empiezan a surgir con fuerza ya los medios de comunicación, ¿no?, con ese alcance masivo que iba a permitir justamente que estos conocimientos de la ciencia se divulgaran, se popularizaran, ¿no? Y ahí aparece, bueno, por ejemplo, Carl Sagan y todos esos grandes divulgadores del siglo XX con esa mirada de la ciencia como esa cosa espectacular y demás, ¿no? Sensacionalista un poco también, pero a la vez como tan fascinante, ¿no? Por eso tuvo tanta llegada Carl Sagan. Y por otro lado empiezan estos primeros estudios de lo que va a ser la didáctica específica de las ciencias naturales, y aparecen conceptos también ahí que hoy utilizamos en el área, como por ejemplo alfabetización científica, un montón de conceptos que hoy son como muy comunes en nuestro lenguaje, ¿no? Así que me parece que lo que fue pasando acá en Argentina tuvo que ver con esta influencia occidental de este bloque, ¿no? Y que de alguna manera el resto de la historia lo comentó un poco Hilda la vez pasada, nuestra invitada, cómo fueron llegando de alguna manera estos primeros aportes acá a la Argentina, ¿no? Yo diría que hoy en la actualidad hay como dos grandes líneas, al menos, ¿no? Una línea que es un poco más de tradición, como más empirista, ¿no?, esto que hablamos recién del laboratorio, más cientificista, ¿no?, más centrada en los contenidos científicos en sí, de tradición más como anglosajona, ¿no?, de ese tipo de autores, más ligada a la cuestión del activismo, como si estuviéramos formando futuros científicos, ¿no? En relación a, y digamos, estas dos miradas tienen también como ciertos supuestos epistemológicos, ¿no?, digamos, de qué es la ciencia, qué características tienen, cómo aprendemos los sujetos, ¿no?, en relación a aportes más provenientes de la psicología. Y esta mirada tiende a pensar a la ciencia como una moneda con dos caras, ciencia como proceso, ciencia como producto, ¿no?, que a través de un determinado proceso vinculado a ciertas lo que llaman competencias científicas, ¿no?, la ciencia y los científicos llegan a cierto producto que es el conocimiento científico, ¿no? De alguna manera esto lo que se traduce a nivel escolar es que lo que tenemos que enseñar son justamente estas dos caras, enseñar los conceptos, los contenidos, pero también esas supuestas competencias científicas, ¿no?, esas como habilidades del pensamiento a partir de lo que llaman preguntas investigables, ¿no? Preguntas que quizás tienden a ser respondidas, digamos, en el laboratorio. Eso es un poco esa mirada, ¿no? Uno puede cuestionar, por ejemplo, si la ciencia solamente es ciencia como producto o como proceso, o si también hay un contexto, ¿no?, externo a la ciencia que influye en el desarrollo científico, ¿no? Ahí está todo lo histórico, lo social, lo político,
que de alguna manera en esta mirada queda como fuera, ¿no? Y se va a privilegiar más la enseñanza entonces de los contenidos y de esos supuestas competencias científicas. Ya el nombre también uno lo puede discutir, ¿no? Competencias científicas, como si fueran exclusivas de los científicos, y esta idea de como que hay una competencia, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la observación, la descripción, la formulación de hipótesis, cuestiones que en otras épocas remitían al famoso método científico, ¿no? Método cuestionado y descartado en principio en la actualidad la existencia de un único método propio de las ciencias naturales, ¿no? Y por otro lado, otra mirada más ligada no tanto en la ciencia, sino más pensando en la enseñanza en sí, las situaciones de enseñanza, ¿no? Más de inspiración como más piagetiana, más relacionada con el constructivismo, ¿no? Que va a estar más ligada no tanto a la formación de futuros científicos, sino a la formación de ciudadanía, ¿no? Y bueno, a la enseñanza de la ciencia un poco al servicio de esa construcción, mostrando, por ejemplo, los debates, las controversias científicas, cosas en las que los científicos no se ponen de acuerdo. Hay todo un enfoque también que se llama CTS, que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Algunos ya le agregan la A de ambiente, ¿no? Como empezar a mostrar estos vínculos, ¿no? Ciencia, sociedad, tecnología, el ambiente, el tema de los recursos naturales. Y va a estar bastante ligado también a la idea de las problematizaciones en relación a como estrategia didáctica, ¿no? A generar problemas. Y los problemas no necesariamente se responden en el laboratorio, ¿no? Uno puede resolver problemas de papel y lápiz, por ejemplo, y aprender un montón de ciencias naturales. Por supuesto no es que queda fuera el laboratorio, el tema es poner al laboratorio en todo caso al servicio de aprender algo, de indagar alguna idea, etcétera, ¿no? Así que estas son un poco como disputas, por supuesto que después en la práctica coexisten, en las escuelas coexiste todo junto, ¿no? Lo anterior a estos enfoques, que, como nos contó Hilda el encuentro pasado, estos enfoques empiezan a tener fuerza, al menos acá en Buenos Aires y en Argentina, en la década del 80, con el nuevo diseño de la democracia, ¿no? Mientras que antes lo que primaba de alguna manera eran las cuestiones más de la pedagogía normalizadora o la escuela nueva, su influencia de la escuela nueva también, que fue bastante importante. Pero me parece que esta inquietud por enseñar ciencias naturales, por poner el foco en estos contenidos y en cómo los enseñamos y en cómo los chicos los van a aprender, tiene que ver un poco con esta historia. Y ya que vino Flor también hoy, quería comentar un poco el espíritu con el que al menos yo pienso el área y cómo lo estuvimos pensando en relación al curso, ¿no? Porque todo esto coexiste en la realidad, en la práctica, estos enfoques no es que uno está parado en un lado o en el otro, coexisten las prácticas, ¿no? A mí me parece que lo interesante es que, así como comentaba anteriormente, ¿no? Que la didáctica de las ciencias tuvo que disputar su lugar como disciplina, ¿no? Que nació como muy ligada a la pedagogía, a la psicología, ¿no? En estos últimos años se consolida como disciplina, como campo de investigación, digamos, ¿no? Y recibiendo aportes muy fuertes de la psicología y de la epistemología, ¿no? De qué es la ciencia, qué características tiene, y en función de eso, qué ciencia vamos a enseñar en la escuela. A mí me parece que el nuevo paso, o al menos lo que a mí me interesa, es pensar en relación a los aportes más de la pedagogía, ¿no? Y en todo caso, de qué pedagogía nos vamos a nutrir. Me parece que eso es una vacancia en el área, algo que en general no lo tendemos a pensar todo en la formación docente, por ejemplo, donde yo trabajo, hay como una hegemonía del discurso didáctico y una ausencia de estas otras preguntas que traje en el primer bloque, ¿no? De pensar al servicio de qué tipo de sociedad está nuestra práctica, qué tipo de sujetos estamos formando, si esa formación que ofrecemos atiende a los atravesamientos étnicos, sexuales, de género, de clase que tenemos en las escuelas, si estas didácticas están pensadas para nuestras escuelas, para nuestros docentes, para nuestros pibes, o si están pensando en otro sujeto, ¿no? A partir de esta historia de construcción, ¿no? Y pensaba también en Freire, para terminar, que él hablaba de la dialogicidad, ¿no? Como un modo de producir conocimiento, y me preguntaba si quizás en nuestra América esa dialogicidad estuvo un poco interrumpida, ¿no? Porque siempre hubo como un otro hablando por nosotros, y no nosotros pudiendo producir ese conocimiento en nuestras escuelas, con nuestros pibes, atendiendo a estas problemáticas. Me parece que el desafío es ese, ¿no? Poner en tensión los conocimientos de los que disponemos actualmente con estas preguntas vinculadas a
el tipo de formación que estamos ofreciendo, ¿no? Así que me parece que ese es el desafío, al menos el que a mí me interesa transitar. Interesantísimo. Gracias, sí. Julio. No, me parece es un enfoque no solamente novedoso. El otro día me hizo recordar una discusión que hubo en el profesorado, en Joaquín B. González, sobre el tema de la innovación. Y se hablaba de la innovación y a mí sentía, digamos, que los especialistas que en ese momento hablaban de innovación, hablaban de algo muy vacío, muy lejano, muy fuera de... Y además en contra de la escuela, como que la escuela es el lugar conservador, la escuela, con una crítica muy fuerte a los maestros y a las escuelas. Pero la verdad que esto que vos traes, me parece que recuperan, digamos, el lugar genuino de la innovación. Y por el otro lado coincido plenamente en que la gran vacancia en este plano lo generó la falta de desarrollo del propio pensamiento pedagógico. Se desarrolló mucho lo didáctico, pero quedó, digamos, el pensamiento pedagógico relegado en un lugar donde faltó desarrollo y acusado de muchas cosas que en lugar de criticarlo fue una acusación que lo puso a una defensiva y casi al borde de la extinción. Sí, y además, bueno, vacancia que también se ve en la formación de los propios profesores de ciencias, ¿no? Que tenemos una formación más dura en ciencias naturales, en didáctica y alguna cosita más, pero, digamos, me parece que falta justamente ese pensamiento pedagógico crítico, además, ¿no? En función de poder atender a las realidades, de las realidades que hoy enfrentamos, ¿no? Crítico con la carga epistemológica que tiene la crítica, no criticar. No. Ni juzgar. Y desde una postura, ¿no? Exacto, una postura. Por eso lo que hablábamos con Flor en relación al curso. Nosotros subimos esta postura y desde acá estábamos hablando, ¿no? En general se suele borrar los lugares de los que uno habla. Bueno, gracias. Gracias, Julio. De nada.